Bien, bueno, les doy la bienvenida. Sí, ya estas última clase de manera sincrónica sobre lo que estamos viendo de el eje 3, que es más que nada poder reflexionar y poder trabajar, ¿sí?, en consecuencia de cuestiones de política educativa y poder un poquito reflexionar en grupo, ¿sí?, sobre particularidades de la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos. Ahora tienen dos textos para trabajar, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a hacer hincapié es, eh, si bien el diseño curricular y los documentos de aporte caracterizan a los sujetos destinatarios de la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, como aquellos alumnos que tuvieron en su trayectoria educativa alguna particularidad que hizo que tengan que abandonar o interrumpir sus estudios, ya sea por maternidad, paternidad en la adolescencia, ya sea por sostenimiento del hogar, ya sea porque, bueno, diferentes variables que fueron modificando trayectorias que hace que no termine ni en tiempo ni en forma, ¿sí?, lo que propone el sistema educativo como obligatoriedad. ¿Sí? Entonces ya tenemos ese análisis como general, como muy característico de estos alumnos, pero la idea ahora es poder reflexionar sobre algunos textos, uno que ya conocen, que hace de hacer foco de la educación permanente de jóvenes y adultos en Salta, que está escrito por ellos y cuentan cómo sintieron ellos la modificación de esto de ser un régimen especial, de ser la educación de jóvenes y adultos y esta mirada gradual de los contenidos, ¿sí?, a una educación permanente de jóvenes y adultos y una propuesta modular y centrada en el desarrollo de capacidades. Entonces es muy importante poder tomar esos textos y volver a reflotar este debate interesante. Y ahora le damos una vuelta de tuerca más, tomando un texto de Mir Sirlis, de Graciela, que se llama Dedos y desafíos en la educación de jóvenes y adultos, una mirada desde un enfoque político didáctico. Y acá lo que vamos a hacer es poner en tensión, ¿sí?, por qué a esta altura todavía de muchísimos años de que se implementó la ley 1820, de esta transformación de sistemas educativos, de esta inversión y reconocimiento a partir de 1950 en adelante, de esta descentralización que estuvo en la época de la etapa liberal de 1990, y ahí cómo fueron impactando y por qué al día de hoy seguimos teniendo una tasa muy alta sobre, ¿sí?, analfabetismo, ¿sí? Y vamos a tomar una cuestión que es general, ¿sí?, lo voy a bajar para que lo puedan, es un fragmento de la Declaración Mundial de la Educación para Todos, ¿sí?, de 1990, que dice que más de 960 millones de adultos, o sea, 2/3 de ellos mujeres, son analfabetos, y el analfabetismo funcional es un problema importante en todos los países, tanto industrializados como en desarrollo, porque tienen que ver con una dificultad estructural, ¿sí? Y tiene que ver con un círculo que es muy complejo romper, que pone en tensión como diferentes cuestiones, como uno que está muy, muy puesto en foco este momento, por ejemplo, la meritocracia y demás. O sea, hay como muchas cuestiones políticas eh, que en lo que es educación permanente de jóvenes y adultos es muy sensible, ¿sí? Lo cierto es que a hoy seguimos teniendo una tasa muy elevada de deserción escolar, eh, una tasa muy elevada de aquellos alumnos, estudiantes que no terminan en tiempo y forma su propuesta educativa, y eso implica tener que repensar esta trama social compleja que hace que los alumnos deserten, pero que en la educación permanente de jóvenes y adultos encuentren una alternativa para terminar, ¿sí?, con esta propuesta educativa y esta obligatoriedad de sus estudios. Es un texto muy interesante, tiene que ver mucho con una cuestión política reflexiva, de poder em,
poner en tensión como muchos aspectos que hacen que tengamos, ¿sí? Dificultades y, por ejemplo, una de los indicadores de deserción escolar tiene que ver con la pobreza estructural. Entonces es importante que tomemos posición política, ¿sí? Y cuando digo de posición política no hablo de tomar una posición político partidaria, sino de una posición de política educativa, ¿sí? Porque el accionar y el desarrollar la tarea docente tiene que ver con un principio político. Entonces, este texto lo que busca es poner en tensión, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? O sea, o qué pasa a nivel social que hace que los estudiantes no sientan interés por los estudios, no terminen en tiempo y forma, si es de la propuesta educativa, si es de los docentes, si es del alumno, si es de la falta de proyectos de vida. O sea, hay muchas cuestiones que hacen que podamos poner en tensión qué sucede, o sea, qué es la realidad del sistema educativo. Así que bueno, invito a leerlos, es un texto corto y hay una actividad en el foro que no es obligatoria, pero que sí es preparatoria para lo que tiene que ver con eh, el trabajo que está pensado, que la primera parte la hagamos el 19 del 11 en el horario de la cursada que es de 20 a 40, ¿sí? Ahora vamos a ver particularidades que tienen que ver con el sujeto destinatario de la educación permanente de jóvenes y adultos. En realidad, cuando hablamos de integración de alumnos en la modalidad fija primaria y secundaria, tiene que ver con los mismos principios políticos educativos de las inclusiones educativas de nivel. Y eso lo vamos a tocar y lo vamos a tomar como un cierre en la última clase, ¿sí? Nos queda esta, ver los estudiantes. La semana que viene vemos la función político-educativa del docente, ¿sí? Y ya el 19 y el 11 tenemos el cierre a través de una instancia de debate grupal, ¿sí? Que bueno, yo les voy a contar cómo va a ser la dinámica. Así que bueno, espero que estén bien, ¿sí? Y nos estamos viendo pronto.